Yo dije que era muy difícil entender la situación del narcotráfico en México, con el gobierno mexicano. Digo que es difícil porque me trato de imaginar la situación. Por un lado, es difícil que haya comunicación directa entre los delincuentes y los gobernantes. Puede haber quizás algún mensaje que entre algunos, pero no entre todos. Hay muchos narcotraficantes que luchan entre sí. Los enfrentamientos entre cárteles por tener más poder, más dinero, y más espacios, más mercados para vender su basura destrozadora de seres humanos, pues están allí, los podemos ver todos los días, en todos los lugares donde hay mafias. Las mafias nunca trabajan juntas y bueno, a veces se unen, dura poco. En el caso de México es clarísimo que hay enfrentamientos. Entonces, el gobierno se plantea varias posiciones. Yo siempre he afirmado que la del López Obrador ha sido errónea porque cree que va a detener las, la, la delincuencia con buen rollito y quitando la pobreza. Yo siempre he dicho que eso es imposible porque si no, no habría delincuentes ricos y porque lo que ofrece el narco es mucho más que la salida de la pobreza. No es como, ay, estoy desesperado y me tengo que ir al narco. No, primero que nada, muchas veces te obligan a entrar, pero otras veces la fascinación por el dinero, el poder, las mujeres, el sexo y las drogas y reconocimiento incluso social, que lo hay al narcotráfico, si no, no habría narcocorridos, llama a la gente a participar. Entonces, bueno, yo siempre he pensado que la política del observador fue un error, así como la de Calderón fue otro error al iniciar una guerra para la que no estaba preparado el ejército mexicano. Es decir, ni tenía las fuentes de inteligencia, ni tenía el armamento, ni tenía la motivación, ni tenía los sueldos entre los soldados como para jugarse la vida así. Pero no son las únicas formas. Se han combatido a las mafias a lo largo de la historia de distintas maneras. Pero me voy a olvidar de todo eso da exactamente igual. Lo que importa es lo que ustedes me contestaron cuando dije que lo del narco no era fácil de resolver. Y voy a leer varias de estas. Es que ni en Estados Unidos se persigue el narcotráfico, se supone, todo el mugrero que alcanza a llegar a la frontera, dejando hasta su paso muchas calamidades. Más o menos estoy tratando de interpretarlo. Llega con singular facilidad a cualquier ciudad de ese país. Si el problema principal es del país norte, ¿por qué habría de librarse una guerra fuera de su territorio? Y luego otro me dice, ¿por qué en Estados Unidos no atrapan a nadie que distribuya ya droga? Y otro dice, el misterio más grande es el de Estados Unidos, que recibe la cantidad más grande de drogas del mundo y nunca agarran o apresan a un capo americano. Y yo leía esto y decía, ¿que de dónde sacan su información? De ningún lado. Se la inventan o se la oyeron a alguien. No, pongo a ver, 2 días después de que dije esto, detuvieron a 47 capos de la droga en Estados Unidos. Encontré otra nota en enero, la mayor detención en mucho tiempo, 200. Todos los días detienen a capos de la droga en Estados Unidos, en el enorme Estados Unidos. Pero allá no están centralizadas las mafias, y entonces son mafias más pequeñas y no salen y no van con John Villa, con Jesús Chávez y con Domingo Rodríguez a decirles, oye, por cierto, ayer detuvimos a otros 6. Ayer detuvimos a 5 que tenían controlado Chicago. Entrarán otros en su lugar porque así funciona, pero a esos ya los agarramos y los tenemos en la cárcel. Estados Unidos tiene encarcelados por tráfico de drogas a muchísimas más personas de las que ha tenido ningún otro país en la historia, incluida Colombia y México. Pero ellos están convencidos de otra cosa. No es incomprensible. El socialismo, comunismo, delincuencia, narcos son del mismo equipo. Vaya, Estados Unidos es socialista comunista y significa quitarle a los productores, ya sea mediante excusas de querer ayudar a los pobres o mediante extorsiones. En todos los casos se necesita extorsión, pero es que son uña y mugre en México, Colombia, Venezuela, España, etcétera. España. El único amigo de un narco es del PP, o sea que ten cuidado. El único que era muy amigo, el actual secretario del Partido Popular, Alberto Núñez Fijo, tuvo una larga amistad de muchos años, documentada en numerosas fotografías donde va en el yate del narcotraficante Marcial Dorado y está en la casa desayunando con el narcotraficante Marcial Dorado. Pero eso no quiere decir que sea una política de gobierno. ¿Cómo crees que alguien se pone al frente del gobierno y dice bien que destruyan a mi gente? Eh,
No puedo creer que lo crean. El Lugardo Paredes. Es un tema complejo y no solo abarca un gobierno, sino a varios, el que produce, el de tránsito y el que consume. O sea, el gobierno produce, el gobierno transita y el gobierno consume. Madre mía. Si seguimos el dinero, seguro llegamos a la conclusión que los gobiernos no han tenido importantes acciones conjuntas y tampoco resultados decisivos. Tú has visto lo que pasó en Colombia. El problema es que se destruyó medio Colombia. El problema es que el país sufrió enormemente la destrucción de los cárteles. El problema es que los cárteles se mudaron a México. Pero sí fue un resultado decisivo, muy mejorable, pero fue un resultado decisivo. Y fueron operaciones conjuntas. Y cuando México trabajaba conjuntamente con la DEA, fue con la detención de Caro Quintero y de una serie de personas, cuando el asesinato de uno de los agentes de la DEA, que tantos problemas le sigue trayendo al gobierno mexicano. ¿Por qué tienen un beneficio de todo esto? ¿De dónde lo sacas? ¿Cómo lo sabes? ¿Qué pruebas, qué datos tienes? ¿Hasta cuándo les dolerán más las consecuencias en las poblaciones que el dinero? Pues que primero tienes que demostrar que lo que les importa es el dinero. Ahora sí me desilusionaste, Mauricio. Yo desilusiono gente. Soy como una quinceañera guapa. Todos quieren ser su novio y ella no quiere a ninguno. Ahora sí me desilusionaste, Mauricio, con una opinión muy temblorosa acerca del gobierno de López Obrador y su gran cercanía y todas las características de un narcogobierno. Pues yo no sé cuáles son las características de un narcogobierno, pues si tú tienes pruebas, preséntalas. Nélida Bello, qué raro que nunca te limitas a llamar las cosas como piensas y no te atrevas a mencionar que hay una clara relación entre AMLO y el narco. No lo sé. Sé que el caso de que un parte de dinero al parecer sí llegó a una de las campañas de AMLO en el 2016, o antes, parece estar documentado periodísticamente, pero que no se ha demostrado en un juicio. La clara relación la supones tú, pero no me la demuestras a mí. No necesito ser un superinteligente para entender que el gobierno de México es cómplice del narco, ¿no? Y sería mejor estar informado. ¿Cómo va a perseguir o investigar a quienes pagaron su eterna campaña presidencial? No lo sabes. Es probable, sí es probable, no niego que sea probable, pero no lo sabes. Lo dices y con eso, cada uno de los que han escrito aquí, todos los que escribieron y faltan unos, con esto se quita de responsabilidades. Se quita de ser parte de la sociedad que tiene que darle solución a esto, que tiene que elegir gobernantes que le den solución a esto, que tiene que presionar al gobierno, que tiene que presionar a los medios de comunicación, que tiene que salir a la calle y decir es que no puede ser posible que sigan matándose a 130,000 mexicanos cada sexenio. No, ya está todo resuelto, como lo decidió el gobierno, ya ni te mueves. Siendo tan elocuente como en otros temas lo demuestras, pensaría que dirías muchas verdades, pero noto que en este tema solo dices suposiciones personales, como si no supieras, número uno, que el narcotráfico hispanoamericano lo controla Estados Unidos. Espera, porque ahora todos esos narcotraficantes a los que detenemos y mandamos a Estados Unidos los controlaba Estados Unidos. Por eso allá les dan casa y un yate en la Florida. A través de la DEA, la CIA y la OEA. ¿Qué tienen que ver la DEA, la CIA y la OEA? Los agentes secretos de la OEA. De ellos, los Estados Unidos abren y cierran la frontera a capricho según su necesidad. Pero si no entran por la frontera, ¿de qué estás hablando? No sabes cómo se realiza el narcotráfico. Que por más capos que detenga, siempre hay un segundo al mando que tomará el control, bueno, sí, y que está apoyado con armamento y logística de Estados Unidos. Pero me estás sugiriendo que es el gobierno, no los traficantes de armas, sino el gobierno de Estados Unidos el que les aporta armamento, alimentos, ropa, porque eso es la logística. No sabes lo que es la logística, ¿verdad? Torcena 1038. Para el funcionamiento de su negocio. Por eso, aunque te parezca absurdo, lo más elocuente hasta atacar las causas, es doloroso saberlo, pero es la verdad. ¿Qué pasa si los Estados Unidos no consumiera? ¿Por qué Estados Unidos no consume? Hay ciudadanos de Estados Unidos que consumen y que son un gravísimo problema social y político y económico para los gobiernos municipales, estatales y federal, que absorben una gran cantidad de recursos, que destruyen familias enteras que luego representan otro problema social, político y económico para los municipios, los estados y lo federal.
¿Qué pasaría si los Estados Unidos no consumiera? Pues no consume, consume a la gente. Estados Unidos es un país. Y si de verdad luchara por terminar con el consumo dentro de sus fronteras, ¿de verdad no lucha? ¿Tú crees que no lucha? Sabemos que no le conviene, pues parte de su negocio es vender droga a sus ciudadanos y armas a sus distribuidores, porque es como si el gobierno de Estados Unidos tiene la fábrica de armas que vende. Es todo tan fantasioso, pero funciona, queda muy bien, o sea, crea una realidad conspiranoica perfectamente estanca en la cual el ciudadano, sus gobernantes, sus responsabilidades, la sociedad en su conjunto queda anulada. No queda más que tratar de disminuir el consumo en México, pero eliminarlo es muy complicado. Y dejar que mueran gente en todo el resto del mundo. Porque es más fácil acabar con las adicciones y la necesidad del delito que contra un crimen organizado fuertemente armado por el ejército de Estados Unidos. Ahora es el ejército de Estados Unidos el que vende a los narcotraficantes sus armas. Pero tú sabes, el Departamento de Defensa de Estados Unidos no lleva un control sobre sus inventarios. Entonces, cualquiera del ejército puede llevarse 20 cajas de R-15 y venírselas a vender al Mayo Zambada. Y finalmente, User, los de User siempre trato de no hacerles caso, pero bueno, dice, siempre el gobierno se ha beneficiado de los narcotraficantes, pero actualmente este gobierno de AMLO les pidió recursos económicos para la campaña electoral. ¿Te consta? Demuéstralo. Y a cambio les ofreció impunidad durante su sexenio. Estos arreglos fueron voz populi desde un principio, pero voz populi no prueba nada. eh, les dejó hacer a sus anchas incluso ante la presencia del ejército. A ver, ha habido complicidad entre ciertos sectores del ejército y el narcotráfico desde hace 40 o 50 años. Que alguna vez a mí me decía un general, ¿te puedo contar una cosa? Le dije, no me la cuentes, no la necesito saber, me puede costar la vida saberlo. Me quería contar un chiste un general amigo mío. Eh, todo, vamos, una y otra y otra y otra de estas. Es posible que algunas cosas que dicen sean verdad, es posible. Es que otras, el gobierno de Estados Unidos a través de la OEA controla el narcotráfico. Y pues vamos, tú sabes, si tú supieras simplemente el ego que tiene un capo del narcotráfico, para que alguien lo controle, no tienes una idea. Es, es del libro vaquero, que no sea mexicano no tiene la lógica del libro vaquero. Es simpleza de telenovela. Y no son uno, no son dos, son docenas y docenas de personas que lo creen y que por lo tanto se abstraen de la necesidad de abordar un problema social económico gravísimo que afecta a muchísimas personas que son víctimas del narcotráfico en el sentido de ser adictos a las drogas. En una sociedad que favorece esto por su individualismo, por lo que tú quieras, sí, Estados Unidos favorece más que ningún otro país el consumo de drogas por su propia historia y por su cultura, si quieres. Pero eso no quita que esas personas sean víctimas y que merezcan apoyo. Eso no quita que la sociedad en su conjunto tiene un problema real con el narcotráfico en Estados Unidos. En México no solo hay un problema de consumo, que es relativamente discreto, sino que hay un gran problema de asesinatos y de crecimiento de la delincuencia organizada ocupando los espacios que debería ocupar el Estado mexicano en su labor de protección de la ciudadanía, a la cual ha renunciado por completo López Obrador. Pero yo no creo que porque le dieran dinero. Yo creo que es porque es un miserable, que solo le interesa quedar bien él y lo que le pase a otras personas le da igual, como es el caso de Trump. Es la idea que me da, por lo menos lo que las evidencias me demuestran. Pero toda esta serie, obviamente, claro, algunas de las afirmaciones son contradictorias con las del de junto. No forman una narrativa coherente. Forman la narrativa más cómoda para cada quien, para lo que quiere creer cada quien, para eludir la necesidad de informarse, la necesidad de pensar y luego la necesidad de actuar política y socialmente. Te anulas con esas creencias. Te anulas con esas creencias tanto como te anulas con las creencias esotéricas, con las creencias religiosas o con las creencias filosóficas. Te desentiendes y evades, como decía Gabriel Zelaya. Y eso lo hacemos con todo, ¿eh?
las elecciones, no, las elecciones ya están, ellos las decidieron. Y luego, claro, pues el gobierno de Estados Unidos lo hace todo, hombre. Pues el gobierno de Estados Unidos, ¡puf! Dios todopoderoso, bueno, no, porque Dios hace lo que diga el gobierno de Estados Unidos. Y yo no niego que el gobierno de Estados Unidos haya cometido, o distintos gobiernos de Estados Unidos han cometido atrocidades terribles, pero no puede ser la explicación de todo en el universo. No lo es. Tenemos que pensar, tenemos que informarnos, tenemos que asumir el mundo como es y no como nos conviene que sea para no meternos en líos o para no tener que pensar. Desgastar neurotransmisores te los repone tu propio cerebro, no te preocupes. Me alarma muchísimo este tipo de pensamiento, de verdad.